La lectura que nos corresponde en la noche de hoy. Vamos a tener que leer un poquito más porque ese tópico prácticamente lo tocamos en la última presentación que tuvimos el miércoles pasado. De manera que vamos a seguir avanzando sobre este capítulo 2. Y si hay la oportunidad, si nos alcanza el tiempo, quizás toquemos un poco del capítulo 3, que es como el cierre de esta predicación que nos hace el apóstol Pedro, sabiendo nosotros que hay mucha revelación en la escritura de Pedro. O sea, es como si Pedro, como le dije la semana pasada, estuviera mirando lo que está pasando en día de hoy. Es simplemente hermoso, muy actual. Tenemos que hacer un poquito de énfasis en esto que hemos leído, y vamos a leerlo porque no sé si cuando abrimos el internet, o sea, cuando comenzamos a grabar, me dirá mi hermano Jonathan, si incluye ya lo de... No, entonces tenemos que volver y leer un poquito acerca de esto que el apóstol Pedro nos está regalando para entonces entrar en lo que nos corresponde, y que las personas que van entrando a internet o que entran a internet tengan exactamente la cita y qué es lo que estamos nosotros tratando. De manera que ahora tenemos que leer más o menos lo que leyó nuestro hermano, pero ahora con un poquito más de énfasis, deteniéndonos en algunas puntualizaciones especiales, aun cuando ya sabemos que si buscamos el audio de la semana pasada, el video de la semana pasada, vamos a encontrar la predicación que hicimos, el análisis que hicimos, el estudio de esta misma porción, queriendo, como les dije, adelantar un poquito más. Así que vayamos de nuevo al libro de Segunda de Pedro en el capítulo 2 y vamos a leer rápidamente. Dice: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, sabiendo nosotros que el apóstol Pedro se está dirigiendo muy especialmente en el tiempo del apóstol Pedro, porque esto, a pesar de que tiene una actualidad inmensa, el apóstol Pedro en su momento estuvo dirigiéndose hacia el pueblo hebreo. Y yo explicaba que ellos, como podemos ver en todo el Nuevo Testamento, ellos iban a todos los pueblos, pero se congregaban en la sinagoga de los judíos. Entonces, cuando ellos escriben, tanto el apóstol Pedro, que por antonomasia escribía prácticamente para los hebreos, pero también Juan y también Pablo, también escribía a los de la sinagoga, a las personas que él conocía allá, a los de su propio pueblo. Entonces dice: así como hubo también falsos profetas entre el pueblo, habrá también falsos maestros más adelante, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Si yo quisiera hablar de un tema en el día de hoy, es acerca de estas herejías destructoras. Para tener una visión completa, okay, el apóstol Pedro es como una especie de cirujano. Él va a hablar acerca de estas herejías destructoras y las va a poner en orden, las va a clasificar. Y de esto se trata este capítulo 2. Él va a decir cuáles son específicamente esas herejías destructoras, y sería bueno que nosotros interactuemos un poquito, no solamente con estos dos libros, de estas dos cartas del apóstol Pedro, sino también irse a ver qué hay diseminado en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, acerca de estas herejías destructoras. Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Quizás la herejía más grande, más colosal, es la herejía que trata de negar la posición de nuestro Señor Jesucristo. Y esa se divide en varias. Nosotros conocemos al menos dos. La primera es la que niega que el Señor es divino. Esa la conocemos todos. Hubo herejías durante el propio tiempo del apóstol Pedro que decían: está bien, reconocemos que Jesucristo es profeta, o que Jesús es profeta, porque ellos lo primero que tienden a negar es que Jesús es el Cristo. Entonces, si le dan la categoría a Jesús de Cristo, entonces ya tienen que hacerlo
de una manera especial. Ya Jesús no entra dentro del ámbito de lo humano. Entonces, Jesús es el Cristo, ya es prácticamente algo que ellos deberían negar inmediatamente. Y hay otra herejía, que es la herejía contraria, y dice, no, es que Jesús es divino. Y al ser divino no tiene ninguna posibilidad de ser humano. Entonces ahí se presentan esas dos cosas. Ya de entrada vemos dos herejías. Pero vamos a ver qué otras herejías hay. Negar la divinidad de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, es negar, por ejemplo, que Él tuviera la posibilidad de perdonar pecados. Y Él perdonó pecados delante de los fariseos, delante de los saduceos. Entonces eso quiere decir que Él es completamente divino. Negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, por otro lado, y hacerlo completamente divino, es decir, Él no murió porque un Dios no muere. Y Él murió por nuestros pecados, pero murió en la cruz del Calvario. Y no solo murió, sino que permaneció muerto durante 3 días y 3 noches, dice el mismo Jesucristo. De manera que esto de las herejías, y sobre todo estas herejías destructoras, debería ser para nosotros un estudio aparte. Estamos estudiando el libro de Pedro, pero deberíamos concentrarnos en alguna ocasión más para adelante a hablar acerca de esas herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Este es otro tipo de herejías. Quizás la más recurrida en este tiempo. ¿Cuál es la herejía que toca al Señor Jesucristo, que no se vio tanto en el tiempo del apóstol Pedro, pero que ahora es la herejía más recurrente? O simplemente decir, Jesucristo no existió. Eso es un invento de los cristianos. Usted habla con el 60% de los universitarios de carreras de materias de filosofía, y el 60% en Estados Unidos, porque esto no es una estadística de acá, la estadística que encontré fue el 63% de los norteamericanos que estudian carreras de humanidades dicen que Jesucristo es un invento del hombre. No se atrevieron a hacer los judíos del tiempo de Jesús, o del tiempo de Pedro, o del tiempo de Pablo. Sin embargo, en el tiempo de hoy, alegremente, el 60 y pico % de los intelectuales de carreras humanísticas dicen, es que no hay ninguna prueba de que Jesús exista o existiese. Dice mi hermano Toñito, me señala que aquí también hay por encima del 60%. Yo no tengo esa suerte porque yo vengo de carrera de corte científico, técnico, y lo que he visto en lo que me ha tocado estudiar es que hay un buen porcentaje que acepta la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa carrera como derecho, letras, filosofía, esa carrera, ahí no hay nada que buscar. Entonces esas personas acarrean destrucción repentina para sí mismos. Porque, ¿de dónde que viene la salvación? ¿Cuál es el centro de la salvación? ¿Es la persona, es la figura de Jesús? ¿O es la muerte de Jesús? No hay salvación sin la muerte de Jesús. Entonces, si de repente esas personas niegan de entrada que hay un Jesús o un tal Jesús, eso es destrucción para sí mismo. O sea, acarrea eso que está diciendo el apóstol Pedro ahí, tiene la mayor de las actualidades. No hay posibilidad de usted salvarse, de no ser destruido eternamente, si usted de entrada desconoce la figura de Jesús. Y muchos, dice acá, muchos de estos maestros que el apóstol Pedro veía en el horizonte,
no solamente atraerán destrucción para sí mismos, sino que llevarán a la herejía, a la disolución, a muchas personas. Por causa de lo cual, dice el versículo 2, el camino de la verdad será blasfemado. Quizás el versículo más importante, más impactante y más actual de todos los que nos presenta el apóstol Pedro acá es el versículo 3, que dice que por avaricia harán mercadería de ustedes, dice el apóstol Pedro. Esas personas por avaricia, tomando el evangelio como negocio, tomando la religiosidad, la religión como negocio, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir esto de palabras fingidas? Es que en el interior de ellos no creen en la palabra, pero ellos lo ven como un negocio, y es un negocio realmente un negocio redondo. Hay, por ejemplo, he estado estudiando en esta semana los nuevos apóstoles. Los apóstoles. Uno de los cuales, es que el que más he estudiado en esta semana, uno de los cuales estuvo bendiciendo a Donald Trump, un latino, estuvo en la bendición que hicieron algunos apóstoles, porque prácticamente todas esas personas se llaman apóstoles, después que el señor Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. Ahí está uno de esos apóstoles poniendo su mano sobre el benemérito Trump para bendecirlo, para bendecir su reinado. Y esas personas tienen iglesias de más de 20,000 personas. O sea, si aquí somos 200 personas, esa gente están 100 veces lo que nosotros tenemos. Y esas personas continuamente están hablando desde el púlpito acerca de dos cosas que para ellos es muy importante: los diezmos y las ofrendas. Una iglesia de 20,000 personas en las cuales 20,000 personas ofrenden diezmos, yo no me imagino cuánto se recoge en Estados Unidos o en cualquiera de esos países, México, Brasil, que es donde están situados estos apóstoles. No me imagino cuánto podría recoger una iglesia de esta, pero sí les adelanto que la persona esta que fue a ponerle las manos a Trump tiene su avión particular. Tiene un avión de él, para él moverse. Así como yo tengo un carro y quizás alguno de otros pastores tenga un caballo en alguna de nuestras provincias por ahí, estos señores tienen un avión con su piloto y todas las cosas, y ni hablar acerca de lo que también tienen como posesiones. Y por avaricia, dice el versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no está dormida. Esa gente, a pesar de que son reconocidos como cristianos, de que además de ello acarrean blasfemia por parte de los que no son cristianos para el pueblo cristiano, ellos están más perdidos que el hijo de Charles Lindbergh. Entonces aquí comienza el apóstol Pedro a hacer una disección de lo que Dios, nuestro Padre, ha hecho cada vez que nosotros llegamos al punto de que no nos soporta. Y no solamente nosotros. Aquí hay 3 historias. La historia de los ángeles, que es mucho anterior a la llegada del ser humano al planeta. La historia de los seres humanos antes de Noé y posteriormente la historia de Sodoma y Gomorra. Ese fue el tema que nosotros agotamos en la participación anterior. Sabiendo que lo dejamos en el versículo 8 y dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Para poder conversar con ustedes, ya con un punto aparte, escuché varias predicaciones y escuché una predicación de un hermano, suena como venezolano, pero lo interesante es que él en el versículo 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Como él no conocía la palabra nefanda, ni quiso ir al diccionario, era un en vivo, él dijo: eso tiene que ser un error. Eso tiene que ser un error, porque yo no conozco la palabra nefanda. Nefanda es algo que es tan sucio que no se debe ni siquiera hablar. O sea, asqueroso. Asqueroso al extremo. O sea, asqueroso que cuando tú mencionas lo que es, la palabra, la boca te duele. No es fácil de pronunciar, no es cómodo. Bueno, esto fue lo que pasó con Lot y eso lo dilucidamos la semana pasada. Entramos ahora en materia. ¿Sabe el Señor librar? Dice el versículo 9, que es lo que vamos a leer a continuación. Esta clasificación que hace el apóstol Pedro. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así como a los ángeles los condenó a prisiones, pero dice, no son prisiones eternas. Son prisiones en las que los mismos ángeles serán llamados el día del juicio. Vamos a leerlo para que ustedes vean. También el Señor, si nosotros somos capaces de soportar el mundo actual, pero al mismo tiempo tomamos el ejemplo de Lot y combatimos, porque el Señor espera que nosotros combatamos el mundo actual y la perdición, doliéndonos a cada uno, doliéndole el pecado, no solamente de nuestros hermanos, sino de cualquiera que cometa pecado. El Señor no solamente nos va a librar, sino que nos está guardando para el día del juicio. ¿Y qué dice de los ángeles? Porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. De la misma manera, Él nos sabe librar a los piadosos de las tentaciones, pero reserva a los injustos con el mismo fin. A los injustos los reserva para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ahí comienza a enumerar el apóstol Pedro estas herejías. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí hay al menos 3 herejías marcadas. La primera herejía, y tiene que ver con, hay muchos tipos de herejía, pero hay una herejía muy importante que es la herejía de la inmoralidad. Algunos, y sobre todo estos falsos maestros, predican, estos engañadores, predican el libertinaje. Y dicen para sí, por ejemplo, todo me es lícito, pero me toca a mí saber cuáles son las cosas que convienen. O sea, le quitan inclusive el poder a la Biblia y dicen, no, es que nosotros tenemos toda la libertad. El mismo apóstol Pablo nos lo dijo, que tenemos toda la libertad para nosotros hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos, porque vivimos en la libertad de Cristo.
Eso es muy cierto. Pero es el mismo apóstol Pablo que nos dice, no tomemos esa libertad como pretexto para hacer lo que nosotros queramos, sino que hay que mantenerse en verdad, en el camino de la verdad. Estos engañadores usan la gracia como excusa para pecar. Y es lo que Judas, en el libro de Judas, es el libro que sigue prácticamente a continuación del libro de Pedro y Juan. Judas en el versículo 4 nos habla acerca de ese libertinaje, de esa práctica, y nos advierte que esa práctica de poner la gracia como excusa, como razón para nuestro pecar, es lo que promueve precisamente esta inmoralidad de la que habla acá. Andan en la concupiscencia de la carne, andan en la carne, andan en su concupiscencia, andan en concupiscencia e inmundicia, dice el apóstol Pedro. Y hay otra que se presenta acá, que desprecian el señorío. Eso lo vamos a ver también más adelante. Lo tenía escrito por acá, pero no, creo que no lo traje, estaba metido dentro de mi Biblia. En el versículo 13 de este mismo capítulo 2 del apóstol Pedro dice, estos son inmundicia y mancha, ellos, los que viven revolcándose como la puerca recién lavada, o volviendo, como dice el mismo apóstol Pedro, como el perro vuelve a su vómito. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. El apóstol Pedro es enfático en decirnos, en señalarnos cuáles son ellos, porque es evidente y va a ser evidente a nuestros ojos que esa gente no solamente andan en inmundicia, sino que quieren restregársela a los otros en los ojos, ponérsela delante de los ojos para que nosotros veamos que ellos sí alcanzaron en lo particular, en lo material, alcanzaron ciertos niveles, pero espiritualmente no llegan ni siquiera a ser lo que eran los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, porque ni siquiera quieren dárselas de que son blancos, de que son puros. Ellos sí se las quieren dar, como estos apóstoles que he estado estudiando últimamente, de que ellos sí son beneficiados. Y ellos hablan de las bendiciones más que de las conductas. El discurso de ellos va todo el tiempo acerca de, ¿tú quieres ser bendecido? Entonces haz esto. ¿Y qué te invitan a hacer? Dale dinero a la iglesia, siembra. Esa es la palabra preferida de estos apóstoles de este tiempo. Apóstoles de la actualidad es siembra. ¿Qué es lo que significa siembra? Aporta. Aporta, porque tú vas a tener una matica de la cual tú también, y el Señor está viendo tus aportes, y en virtud de ellos el Señor va. ¿Dónde dice la palabra esa? Que usted da y el Señor le devuelve. ¿Dónde dice el Señor que siembre? Siembra en lo celestial, dice el Señor, claro está. No pongas tu mira en las cosas del mundo. 2 o 3 veces lo dice en los evangelios nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene una nueva clasificación de herejías. No solamente desprecian el señorío, o sea, que le quitan a Jesús el pedestal. Una de las cosas que el apóstol Pedro ataca prácticamente al iniciar este segundo libro, recuerden que hablamos también en alguna ocasión acerca de esto, es en el primer versículo del primer capítulo de esta segunda carta, el apóstol Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la mía, dice el apóstol Pedro. Todos los que estamos acá, todos los que creen, todos los que tienen fe en Jesucristo, fe genuina en Jesucristo,
esa fe es igualmente valiosa que la fe que tenía Pedro. Por el asunto de la fe, ningún apóstol es más grande que yo. El apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni Juan tampoco, usan una de las palabras de mayor arraigo en estos tiempos en la boca de esos falsos maestros. Ellos hablan acerca de la cobertura. ¿Han escuchado esa palabra? La cobertura. Esos falsos maestros dicen, es que mi fe evidentemente es más grande que la tuya. Entonces, si tú quieres tener algo, alguna bendición especial, tú tienes que ponerte bajo mi cobertura. Y al tú ponerte bajo mi cobertura, entonces ya tú estás siendo bendecido. Y hay más posibilidades o probabilidades de que tú alcances bendiciones así como yo las he alcanzado porque tú estás en el camino que yo he trazado. Entonces, para tú mirar hacia arriba, tú no puedes ver a Cristo. Tú tienes que ver la sombrilla del apóstol. Cuando ni siquiera el apóstol Pedro nos decía eso, sino que él dice que la fe de nosotros es igualmente preciosa que la de él. Desprecian el señorío, herejías que niegan la soberanía de Cristo. De entrada, estos falsos maestros prácticamente disocian el nombre de la iglesia con el nombre de Jesucristo. Lo disocian, porque las iglesias son de ellos. Y decía la semana pasada que estas iglesias tienen una característica, y es que esos maestros no se replican. Las iglesias de estos maestros duran mientras estos maestros estén ahí. Se acabó Jimmy Swaggart, se acabó la iglesia de Swaggart. No, ay no, mi hermana, no relaje así. Grace Community Church es community. Se acabó Benny Hinn. Ya no predica ya. No hay iglesia. Dígame. Se acabó. Ya no hay más. No importa. Si se acabó ya, la iglesia que estaba atrás de él ya se acabó. Y así podemos esperar las grandes iglesias, los grandes maestros de este tiempo. Si se van, se acabó la iglesia. Ya no existe más. Sabemos que hay iglesias que han perseverado a través del tiempo, pero ahí podemos ver la verdadera doctrina. Iglesias como el Tabernáculo de Londres, donde Charles Spurgeon todavía está, el Tabernáculo de Londres, y tiene tremendas exposiciones. ¿Por qué? Porque no se predica al maestro, aun cuando tuvieron el príncipe de los predicadores, pero sin embargo todavía está, y todavía está llena de gente. Yo no quisiera pecar de orgulloso, pero sí también tenemos nuestros méritos. En la etapa del apóstol Pedro, que era también coetáneo de Pablo, ustedes saben que existían los gnósticos. Los gnósticos negaban porque estoy hablando del tiempo, porque los gnósticos existen hasta nuestros días, y niegan la humanidad de Dios, la humanidad de Cristo. O sea, para ellos Cristo es ángel. Cristo es mano derecha de Dios. Para ellos no hay duda de que lo es un ser iluminado.
es un espíritu, pero no es hombre, por lo cual no puede morir. Entonces, ese mismo gnosticismo que tuvo grandes maestros en el tiempo de Pedro y en el tiempo del apóstol Pablo, todavía en el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, persisten y tienen su conocimiento, dicen ellos. Ellos no pasan una doctrina, sino una especie de conocimiento. Seguimos adelante. Atrevidos y contumaces. Atrevidos porque usted ve una de esa gente, uno de esos maestros predicando, y usted sabe que no es un maestro. Usted ve un escándalo de esto que están haciendo ahora. De esa gente que se tiran en el suelo, que visten una ropa como especiales, ¿verdad? Hasta los niños lo visten así, los niños de ellos lo visten así. Y yo no sé cómo entre ellos no se dan cuenta de que eso no es evangelio. Y siguen capturando. Aquí hay una palabra que lo voy a leer un poquito más adelante. Siguen capturando a personas con un espíritu especial, vamos a decir. Son atrevidos porque muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no pueden, ni siquiera lo aceptan un debate con un cristiano. No pueden debatir porque no tienen argumentos. No conocen de teología, no conocen de Biblia. Entonces, para usted crear una iglesia y sostenerla en base a eso, usted tiene que ser muy atrevido. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Son atrevidos. Además son contumaces. ¿Qué es contumaz? Contumaz es que tú le dices, mira, eso está mal. Y él dice, lo voy a estudiar. Ah, mira, parece que sí que está mal. Pero vuelve y lo hace. Y vuelve y lo chocan contra la pared. Y él sumisamente dice, lo voy a estudiar. Pero vuelve de nuevo y hace exactamente lo mismo. Eso es lo que significa contumaz. Hacerlo una y otra y otra y otra vez a pesar de que tú sabes que estás en el error. Cacoduro, dice doña Carmen. Nosotros le decimos a eso necio. Necio, ¿verdad? Necio es eso, una persona que en dominicana que es recurrente, que hace siempre las mismas cosas. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potencias superiores. Ahí vuelve y engancha con el tema de que no reconocen la superioridad de Dios. No saben que es contra Dios que están pecando. Porque para usted ser contumaz y atrevido, usted tiene que tenerle muy poco respeto al Señor y a su palabra. Porque ¿dónde se van a meter el día del juicio? Gente que solamente pueden o tienen como escudo o como carta de presentación, la cédula de ellos es que hablan en lengua. Algunos dicen que hacen milagros. Y a mí me gusta que hagan milagros. ¿Saben por qué? Porque en el día del Señor ellos van a presentarse y van a decir, en tu nombre hicimos milagros. Entonces está escrito que el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Son contumaces, atrevidos, no temen decir mal de las potencias superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Si los ángeles son más fuertes que nosotros. Dígame, mi hermano Arroyo, si tiene que hablar por aquí, si quiere. Ahí hace referencia a los demonios.
Sí, por eso habla de los ángeles, pero en la presencia del Señor no. Y es lo que dice el apóstol Pedro acá. Ellos son también cabezadura y son pecadores y han traspasado los linderos que el Señor les puso. Sin embargo, en la presencia del Señor, dice el apóstol Pablo aquí, ellos no hacen eso. Dice acá claramente, versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ellos saben que las potestades superiores son las potestades superiores. Los 24 ancianos, el Cordero, el Señor, a eso no se le puede poner la mano. Son potencias superiores. Los ángeles lo saben. Sin embargo, esta gente de este tiempo, sinceramente no les importa. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. El objetivo de ellos no es un objetivo celestial, que ahí es que se diferencian con los ángeles. Los ángeles tienen un objetivo celestial, mientras que esta gente a lo único que aspira es a estar bien en el día de hoy. A ser aclamados, a ser alabados, loados por las personas. No por las potestades, sino por nosotros, los que estamos viéndole. Ah, mira ese fulano, ese maestro. Tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se sacian de pecar, pero tampoco se sacian de ver a otros sin pecar. No solo no se sacian de ellos hacer pecado, sino que tienen esa tendencia a arrastrar a otros hacia el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Cuando yo les hablaba ahorita de esas personas que ellos tienen ese poder para arrastrarlas hacia ellos, porque evidentemente esas iglesias tienen sus adeptos. Yo no sé qué evangelio que ellos profesan, pero en los videos se ve que son muchos. No son 3 o 4, ¿no? Y ahora mismo se están peleando, los de aquí cuando menos. Entre sí, entre ellos, se están peleando por un asunto de estatus, porque realmente tienen público. Pero esas personas a las que ellos arrastran, dice aquí que son almas inconstantes. Evidentemente tienen el corazón habituado a la codicia y también son hijos de maldición. El versículo 15 dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Si nos vamos al capítulo 12 del libro de Números, podemos ver la historia de Balaán. ¿Y cuál es ese camino de Balaán? Las escrituras lo mencionan. Vayamos al capítulo 12 del libro de Números. ¿Es Números o es Primera de Reyes? Eso estaba en mis notas. No, es en Reyes. Ajá. Creo que 12 de Reyes. Me disculpan que fue que yo no traje mi Biblia hoy. Tuve que tomar una prestada y dentro estaban las notas. Tiene que ver con el paso, bueno, tiene que ser Números, porque tiene que ver con el paso por Moab, el paso de los hebreos por Moab. Cuando Balaam tiene algo interesante Balaam, y es que Balaam
Número 22, gracias mi hermano. Tiene algo interesante y es que el hecho de que Balaán era un verdadero profeta. O sea, Balaán tenía comunión con Dios, Balaán escuchaba a Dios, Dios hablaba a través de él. Pero él, yendo detrás de un chelito que le iba a dar Balaam, el de los amorreos, él dijo, vamos a caminar mi propio camino, vamos a hacerlo a mi manera, que ese es el camino de Balaam. En la conversación de Balaam con nuestro Señor, con Dios Padre, después de lo del burro, aquí está, versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en medio del camino por adversario suyo. O sea, Balaam se levanta de mañana, él ya predispuesto a maldecir por un chelito al pueblo de Israel. Predispuesto, dice versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el pobre no podía ver el ángel de Jehová. Sin embargo, el asna lo veía. O sea, ahí es que está lo interesante. Un hombre que es un profeta, que hasta cierto punto tiene temor de Dios, porque lo dice que tuvo temor de Dios, es una persona con luces. Sin embargo, llegado el momento, el burro ve al ángel de Jehová y él no puede verlo. Eso es interesante porque Pedro va a aludir una situación como esta un poquito más adelante cuando volvamos a la lectura. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados, versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová otra vez se pone en la senda de las viñas, que tenía pared al lado y lado. Y viendo el asna, el ángel se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Entonces él volvió y le dio al asna. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, en un pedacito estrecho, donde no había camino para portarse ni a diestra ni a siniestra. El asna vuelve y ve el ángel de Jehová, no quiere pasar, y Balaam, que no lo ve, vuelve y le da su fundazo al asna. Entonces, versículo 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le dice, te doy porque tú te estás burlando de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Eso era lo que estaba viendo el asno. El asno lo que veía era que había una espada en la mano de alguien que lo iba a partir, o la iba a partir. Lo mismo que Balaam le dice. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer eso contigo? Entonces el mismo Balaam, que no sé cómo Balaam se mete en una conversación con un burro, le dijo, no, tú nunca has hecho eso, tú nunca has hecho eso. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Que tuvo suerte Balaam. No es como estos maestros de ahora. Tuvo suerte Balaam. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en la mano.
Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Balaán al menos tenía temor de Dios. Pero esta gente, estos maestros de ahora, estos maestros que consigna el apóstol Pedro, de verdad, que no presentan ningún temor de Dios. Ya hemos llegado a las 8 de la noche. Nos faltan algunas herejías. No sé si la dejamos para la próxima porque le toca a mi hermano Michael. O más para adelante, después cuando yo retome, vamos a hablar acerca de estas herejías destructoras. Porque nos falta la herejía de la autoridad espiritual, la herejía de la seducción, y por ahí nos vamos. Por ahora, vamos a dejarlo de este tamaño y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que nosotros podamos ser diferentes y ver lo que el apóstol Pedro nos está regalando en esta noche y poder, como siempre digo, actuar en consecuencia. Dios les bendiga. Gracias.